Vamos a iniciar con la penúltima clase de este curso sobre multiplicadores y hoy voy a hablar de uno de los teoremas clásicos y más básicos sobre la teoría de operadores de multiplicación, que es el teorema de Marcinkiewicz. Bueno, entonces el problema es el siguiente, ¿no? Entonces recuerden que un operador de multiplicación es uno de la siguiente forma. Tienen ustedes una función, empezamos por una función acotada. Y consideramos el operador definido por medio de su transformada de Fourier, simplemente como multiplicación del lado de Fourier. O sea, sabemos que la transformada de Fourier es simplemente, del operador, o sea, de TDF, es simplemente la transformada de Fourier de la función multiplicada por una función acotada. Y ya vimos que es prácticamente de manera automática que T como operador actuando en L2 es continuo, ¿no? Esta es continuo. O acotado. Se suele usar acotado, ¿no? Vamos a ponerle acotado. ¿Qué otra cosa sabemos? ¿Qué otra cosa hemos visto? ¿Qué recuerdan? No hemos visto mucho tampoco, pero algo que es un operador de convolución, ¿no? Con una distribución. Entonces también sabemos que existe una distribución, que es la que llamamos su kernel, ¿verdad? K, tal que primero la transformada de Fourier de la distribución resulta ser la función m, y que al menos para las funciones en el espacio de Schwartz, TDF está dada por la convolución con K. Entonces sabemos que este operador está bien definido en funciones en L2, ¿okay? Y además que también es un operador de convolución. Ya dijimos, de hecho, en principio todos los operadores son operadores de convolución, todos los operadores que son acotados. Y como ya sabemos que este es acotado en L2 al menos, entonces tiene que ser un operador de convolución, ¿okay? Y sabemos que la transformada de Fourier como distribuciones es igual a m. Entonces la pregunta fundamental, ¿no? Pregunta, ya sabemos que este operador está acotado en L2. La pregunta es acotado en LP para algún P que no sea 2. ¿Okay? Y ya ayer vimos un caso de un operador que no es acotado en ningún P distinto que 2, que de hecho, para acabarles es el más sencillo, ¿no? O sea, ayer vimos que la función... Pero bueno, entonces... De hecho, podemos pedirle en todo P, ¿no? Es más, P igual a 1 siempre da problemas, entonces P mayor que 1. Okay. Sí, P igual a 1 es muy restrictivo, ¿no? Ya vimos que luego las transformadas de Fourier ni siquiera son funciones integrables, etc. Entonces, vamos a suponer desde el principio que nomás nos interesa P mayor que 1. Y entonces vamos a poner condiciones en las funciones M. ¿Okay? Bueno, entonces la idea es la siguiente. De hecho... Creo, a lo mejor debimos de haber empezado con la siguiente pregunta. ¿A qué le suena análisis? O sea, ¿por qué el análisis matemático le llamamos análisis? Dividir y fragmentar. Dividir en fragmentos, ¿no? O sea, cuando ustedes van a un análisis de sangre, un análisis químico, pues no le sacan toda la sangre y luego ven a ver qué tiene y luego pues ni modo de volvérselas a poner, ¿no? Lo que hacen es que toman
una muestra nada más, algo poquito. Entonces análisis tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer un estudio de poquito en poquito. ¿Okay? Entonces por eso en matemáticas a todo lo que tiene que ver con esa idea de estudiar las cosas de poquito en poquito. Por ejemplo, el cálculo es eso. El cálculo diferencial pues estudia cómo se comportan las funciones en una vecindad de un punto. El cálculo integral, cómo se comporta una función, a lo mejor en todo un intervalo, pero lo que hacemos es que lo estudiamos de poquito en poquito. Y afortunadamente la suma de todos esos poquitos pues me da el comportamiento de la función, bajo ciertas condiciones, no para todas las funciones. Por eso es que hay funciones que son integrables y otras que no, etc. Entonces, aquí vamos a tratar de hacer lo mismo. O sea, ya tengo esta función y lo que vamos a hacer es que primero la vamos a dividir en pedacitos, ¿no? Entonces, la idea es dividimos en pedacito. Entonces, dividimos en pedacitos. Entonces, fraccionamos o dividimos a m en pedacitos, ¿ok? Entonces, y lo que vamos a hacer es tratar de ver si estos pedacitos me dan información global sobre el comportamiento de este t, en particular sobre cómo se ve esta distribución, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, empezamos por tomar una función, vamos a llamarle eta. Entonces, a eta de aquí la vamos a llamar eta. Una función infinitamente diferenciable y le vamos a pedir que sea 1 cerca de 0. Vamos a poner 1. Aquí no importa mucho este número particular, pero vamos a suponer que es 1 para vectores de norma menor o igual que 1. Y vamos a suponer que está localizada, o sea, es 0 a partir de... Otra vez vamos a poner 2, a partir de 2, ¿no? A partir de la norma 2. O sea, en norma esto se ve, o sea, si esta es la norma de sí, pues esto se ve, o sea, entre 1 y 2, o sea, en 1 es 1, ¿ok? Pero luego baja diferenciablemente y luego ya es 0 aquí. ¿Ok? Así es como se ve esta función. Entonces imagínense esto, por ejemplo, si estamos en R2 en el plano, pues imagínense la gráfica como una especie de plato volteado al revés, ¿no? Algo así. ¿Ok? La existencia de esta función, de hecho, lo pueden construir explícitamente, ¿no? Problema de tarea de hoy, problema número 1 de tarea, construyan una. ¿Ok? El truco es, pues, agarren alguna exponencial que decrece muy rápido o algo así para lograr esta constante aquí y este 0 aquí, ¿no? De tal manera que lo queremos hacer diferenciablemente. Y lo quiero hacer diferenciablemente porque a la hora de combinarla con la m, yo no quiero que m pierda propiedades a la hora de multiplicar. Entonces, si le ponemos algo infinitamente diferenciable, entonces, si m ya tenía alguna propiedad, no quiero que se pierda, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos infinitamente diferenciable. Y luego vamos a llamarle, no sé, delta, y delta va a ser eta de psi menos eta de 2 veces psi. Entonces, a ver, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a ver delta? Delta se va a ver de la siguiente manera. Entonces vamos a ver. Tengo que hacer un poquito más extenso. 1 medio, 1 y 2, ¿verdad? Entonces otra vez esta es la norma de psi. Entonces vamos a ver, ¿qué sucede aquí? Primero, cuando estamos en norma entre 0 y 1 medio, tanto esta como esta tienen norma menor que 1. ¿Sí? Porque si la norma de psi es menor que 1 medio, pues 2 por psi tiene norma menor que 1. Entonces, como esta tiene norma menor que 1 y esta tiene menor que 1, estos dos valen 1, así que esto vale 0. Entonces, esto empieza en 0. ¿Ok? Y luego, si se fijan, cuando la norma es 1 exactamente, esto tiene norma 1, así que esto vale 1, pero esto ya tiene norma 2, así que ya vale 0. O sea, que esto crece, o sea, estamos el 1 aquí, así que esto crece hasta acá. Y luego, cuando la norma es 2, este ya anda en 4, ¿no? O sea, aquí este ya es 0. Entonces, ya nada más es esto, así que ya nada más es una copia de esto de acá, ¿no? Entonces, hace esto así. Entonces, de hecho, debería verse igual, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta me da un saltito ahí alrededor de norma 1. Entonces, esto ahora ya no es un sombrero, no un sombrero, un plato, sino, pues, no sé, y pues imagínense esto girando así, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno. Entonces, lo que voy a hacer es, mande. ¿Por qué sube suavemente si en uno n de xi es exactamente 1 y n de doxi es... Bueno, sube suavemente porque las dos son funciones suaves. O sea, esta es suave y esta es suave. Entonces,
Y otra vez, no sabemos exactamente cómo. De hecho, aquí estoy suponiendo que es positiva, pero ni siquiera tiene que ser positiva, ¿no? O sea, a lo mejor hace un relajo. Pero sí sabemos que llega 1 acá. Ahora, algo que sí sabemos es que, por ejemplo, la suma de los deltas, digamos, vamos a ponerlo así, vamos a poner como de 2 a la menos j por sí. Esto está suave. Entonces, vamos a ver, para j desde menos, vamos a ponerle m hasta n. Vamos a ver esto cómo se ve. Esto, si se fijan, se ve, o sea, esta es una suma que queda así, ¿no? Que queda como n de 2 a la menos j xi menos eta de 2 a la menos j más 1, ¿sí? Y luego, si se fijan, pues esta es una suma telescópica, ¿no? Entonces, se fijan, el primer término es 2 a la menos n, m. Xi menos 2 a la menos m menos 1, y luego este de aquí, o sea, el primero de aquí se va a cancelar con el siguiente y el siguiente, entonces los únicos que sobreviven es el último, o sea, esto me queda eta a la 2 a la menos n, y luego, y el primero de acá, ¿no? Que no se cancela con nadie, o sea, me queda eta 2 a la menos m más 1, sí. Y podemos ver que a ver qué sucede para cualquier xi que no sea 0, mande. Ah, sí, porque es, claro. Más m. Exacto. Entonces vamos a ver qué sucede para cualquier xi cuando m y n va a infinito. Pues si se fijan, cuando n va a infinito, esto va a 0. Esto se hace cada vez más chiquito. Entonces, si sí es muy grande, esto finalmente llega a 1. Entonces, finalmente esto tiene norma 1. ¿Ok? Y pues no importa lo que le pongan aquí, como la m se va haciendo cada vez más y más y más grande, pues finalmente va a 0. Entonces esto converge a 1, ¿no? Esto converge a 1, esto converge a 1 para todo xi, excepto el 0, ¿eh? El 0 pues va a ser 0 siempre. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí viene el truco. El truco es que si yo pongo mj, mj de xi como delta a la 2 a la menos xi por m de xi, ¿verdad? Pues entonces la suma para j desde menos infinito a infinito de mj de xi, pues es igual a m de xi para todo xi diferente de 0. ¿Ok? Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Ok. Bien. Y de hecho la convergencia está muy suave porque la convergencia acotada, todas estas funciones son acotadas. Okay, pero otra vez, por muy fea que esté esta función, otra vez aquí la dibujé muy bonita, ¿no? Pero a lo mejor hace su teatrito por aquí, ¿no? Pero igual está acotada, porque es la misma función, nomás está dilatada. Entonces no cambia, la altura no cambia, solo cambiará qué tan grueso se ve esto. Entonces todo esto está acotado, entonces esto de hecho converge como distribuciones, ¿no? O sea que si yo defino kj de x como la transformada inversa, a ver, déjame ver, eso sería mj de xi, otra vez esto es en rd, es en todo el espacio euclidiano, pero en realidad sabemos que esto está entre xi de tamaño 2 a la menos j y 2 a la menos j más 1, ¿no? Porque otra vez, acuérdense que esto de aquí es 0 fuera, esto es fuera del intervalo 2 a la menos j menos 1 y 2 a la menos j más 1, ¿no? Perdón, 2 a la j. Entonces, en realidad, esto está, fíjense, esta es una función acotada y aparte tiene soporte compacto. ¿Ok? Así que es una función integrable. Así que yo puedo sacar su transformada inversa. Y esta pues es una función continua. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y su transformada de Fourier como distribución es la función mj. ¿Ok? Y no solo eso, como distribuciones, pues la suma desde menos infinito a infinito de kj de x, pues es igual a k de x. ¿Ok? Al menos como distribución. De hecho, como es distribución, pues no le debo de poner la variable, ¿no? Pero ahora, si se fijan, lo interesante es que estas sí son funciones, primero. Esta a lo mejor es una distribución, pero esta es una función. ¿Ok?
Ahora, si yo quiero entender esta función, el decaimiento de esta función, porque si recuerdan, al menos en la clase de ayer al inicio, el hecho de que si este estaba acotado o no, pues dependía de si la distribución era una función, al menos lejos de cero, si decrecía suficientemente rápido o no. Entonces el decaimiento de K es importante para establecer si T va a ser un operador acotado o no. ¿Okay? Entonces, ¿qué decaimiento? Pues bueno, aquí uno puede soñar, ¿no? Entonces, ¿qué tal un decaimiento polinomial suficientemente rápido? ¿Okay? Entonces me gustaría estimar, vamos a ver qué nos gustaría, ¿no? O sea, si se trata de pedir una lista de deseos, ¿verdad? ¿Qué nos gustaría? Pues nos gustaría estimar, digamos, qué tan rápido decrece, por ejemplo, agarren x a la n multiplicado por kj de x, ¿no? Otra vez, estas sí son funciones. O sea, nos gustaría estimar esto. ¿Okay? Ahora, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, si la m, además de ser acotada, es diferenciable, ¿okay? Otra vez, sin ningún decaimiento, puede ser constante si quiero, o sea, sin ningún decaimiento. O sea, lo único que voy a saber es que es acotada, pero vamos a ponerle que también es diferenciable. ¿Okay? ¿Okay? De hecho, no necesitamos que sea diferenciable en cero, porque a final de cuentas quiero establecer las condiciones para m a partir de estos de aquí. Y si fijan, estos de aquí en realidad no me dicen qué pasa en cero. En cero no me interesa. ¿Okay? Entonces, imagínense que es diferenciable. Puede ser diferenciable en cero si quieren, pero no importa. ¿Okay? Entonces, hay una manera de obtener algo así. Y es simplemente utilizando pues, la teoría de Plancharel, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si yo le pongo aquí un menos 2 pi y x, ¿verdad? Y aquí le pongo un multiíndice. Esto significa x1 a la alfa 1, x2 a la alfa 2, etc. ¿Okay? Y luego pues, multiplico por el kj de x. Y si elevo al cuadrado, pues esto es igual a la transformada de Fourier de esto. Y la transformada de Fourier de esto, bueno, otra vez, acuérdense que cada uno de estos productos se convierte en una derivada. Aquí, a ver, como voy a estar utilizando derivadas en x y derivadas en xi, déjenme ponerle aquí explícitamente que es una derivada en las xis de las mj's del lado de Fourier. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo algún control sobre esto, ¿ok? Si yo puedo decidir de qué tamaño es esto para cada j, entonces yo voy a poder decir algo sobre esto. ¿Ok? Y esto me tendría que dar un decaimiento, porque otra vez, si yo agarro alfa suficientemente grande, entonces pues esto lo puedo controlar de alguna manera, pues esto me va a dar un decaimiento sobre las Ks. ¿De acuerdo? Y si tengo un decaimiento suficientemente grande, a la hora de sumar, pues voy a obtener un decaimiento razonable para acá que me permita concluir algo sobre el operador. ¿De acuerdo? Digamos, esa es más o menos la filosofía. ¿Ok? Y esa es precisamente la idea del teorema de Marchinkiewicz. Entonces déjenme establecer el teorema. Déjenme ponerlo por aquí. Entonces este es el teorema. Entonces, ¿qué tan rápido debe decaer esto para ser acotado? Pues bueno, de hecho las condiciones son muy interesantes. Entonces este es el teorema. Aquí, siendo muy estrictos, no es nada más el teorema de Marchinkiewicz. O sea, Marchinkiewicz demostró este teorema en 1934. De hecho, tengo aquí los datos. O sea, el teorema original de Marchinkiewicz es de 1934. Pero bueno, de hecho, la versión original de Marchinkiewicz era, de hecho, en el círculo. Entonces, en vez de hablar de transformada de Fourier, él está hablando de series de Fourier. ¿Okay? Entonces, en vez de que m fuera una función en el espacio euclidiano, pues en realidad era una función en enteros. Eran los coeficientes de Fourier de la función. ¿Okay? Pero de hecho, los teoremas son equivalentes. El primero en escribirlo en la versión no periódica fue Mihilin. Y esto lo hizo un poquito después. 1956. Bueno, 20 años después, pero no sé, comparado con la edad del universo, pues es muy poquito. Pero la versión que vamos a escribir aquí es una versión de Hurmander. Okay, esta, digamos, es la versión moderna del teorema.
Y claro que el teorema de Hurmander implica el de Michilin y el de Michilin implica el de Marcinkiewicz. Pero en realidad nos da flojera decir el teorema de Marcinkiewicz, Michilin, Hurmander, ¿no? Imagínense escribir eso. Entonces nada más decimos de Marcinkiewicz, pero en fin. Pero digamos, esta es más o menos la historia de este teorema. Y pues básicamente lo que me dice es, sea m una función acotada, y además, o sea, otra vez tiene que ser acotada en el espacio euclidiano, pero además quiero que sea infinitamente diferenciable, otra vez nada más para no tener problemas con las derivadas. De hecho, bueno, ahorita les hago en algunos comentarios. Vamos a suponer que satisface que yo puedo controlar las derivadas. Entonces, imagínense que las derivadas de la función decrecen de la siguiente forma, como una constante. La constante esta no depende de xi, desde luego, pero va a depender, o esperamos que dependa del orden de las derivadas, ¿no? Y esto decae. Y cada vez que sacamos una derivada, ganamos un psi de decaimiento. ¿Ok? Entonces, digan, ¿qué pasa si no sacamos ninguna derivada? Si no sacamos ninguna derivada, pues entonces tenemos que la función es acotada. ¿Ok? Pero cada derivada me da una potencia en sí. Si le saco una derivada, decrece como 1 sobre sí. Le saco dos derivadas, 1 sobre sí al cuadrado, etc. Entonces el número de derivadas aquí me da la potencia de acá. ¿Ok? Bien. Ahora, de hecho no las necesito todas. ¿Ok? Nomás las necesito para... o sea, claro, podemos suponer todas, pero siendo muy estrictos, pues no necesitamos tantas. Necesitamos nada más, dejen ponerle aquí L. O sea, el número de derivadas L, donde L es el menor entero. El menor entero que sea mayor a la dimensión sobre 2. Vamos a ver. Entonces tenemos dimensión D, nos fijamos cuánto es D sobre 2. ¿Okay? Y entonces el entero que le sigue, eso es el número de derivadas que necesitamos estimar. No necesitamos estimarlas todas, además. ¿Okay? De hecho, aquí otra vez un poquito de historia. En el teorema original de Marcinkiewicz sí se suponía que eran todas, y Hurmander es el que lo refinó tantito. Espérate, no se necesitan tantas. ¿Okay? Y es la versión que vamos a ver ahorita. Entonces la conclusión es, bueno, si pasa esto, entonces T es acotado en LP para todo P mayor que 1. ¿Okay? Entonces, otra vez, este es un teorema así súper clásico que básicamente es un resumen del análisis armónico de la primera mitad del siglo pasado. O sea, si la M Sí, si el multiplicador satisface esto, entonces el operador está acotado. ¿Okay? Por ejemplo, el operador de la bola pues, ni siquiera es continua, porque tiene el salto así, entonces pues no puede satisfacer eso. Una constante. O sea, esta es una constante que esperamos que dependa de alfa, ¿no? Ahora, en realidad, pues podemos agarrar, como alfa nada más está entre 0 y L, entonces podemos agarrar la más grande si quieren, ¿no? En realidad. Pero no importa mucho, o sea, otra vez, son constantes. Sí. ¿El D medios tiene que ver con el cuadrado de lo que queremos estimar? Sí y no. Es un poquito más profundo, pero no lo vamos a ver. No podemos estimar la lineal, ¿verdad? ¿Mande? ¿Cómo? ¿Por qué ponemos el cuadrado? Para usar Plancherel. Sí, pues para pasar de aquí a la transformada de Fourier. O sea, con la lineal. O sea, en realidad me interesa esta. En realidad me interesa esto. Sí. ¿Ok? O sea, me interesan estas. ¿Ok? De hecho, siendo muy estrictos, no necesito ninguna potencia aquí, pero se la podemos poner. Sí, en realidad me interesa esta. ¿Ok? Pero bueno, ese es un primer paso porque puedo utilizar Plancherel, o sea, poner esto en términos de la transformada de Fourier. Y aparte, acuérdense que la pregunta era qué condiciones le debo de poner a la M. Entonces, quiero escribir lo que necesito o lo que me gustaría tener, lo tengo que escribir en términos de la M. ¿Okay? Y esta es la manera en que lo hacemos. ¿Okay? Y otra vez, esto no puede ser global porque K ni siquiera es una función. Entonces, tenemos que hacerlo en pedacitos para asegurar que tengo funciones. ¿Ok? Así. Si no, entonces esto se vuelve demasiado informal, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pues bueno, vamos a demostrar este teorema. Entonces lo que voy a hacer es,
Pues bueno, hay que ensuciarnos las manos, hay que echarnos un clavado aquí en establecer cada una de estas estimaciones. Pero bueno, pues empezamos como ya dijimos, ¿no? Entonces definimos la M y la J así como los hemos definido. Ahora lo interesante es que de hecho se vuelven funciones de Schwartz, ¿no? Estas. Porque fíjense, estas son funciones que son C infinito y de soporte compacto. Entonces pues son funciones de Schwartz, ¿no? Porque no solo decrecen rápido al infinito, o sea, de hecho son 0 al infinito. ¿Okay? Así que también las K son funciones de Schwartz. ¿Okay? Así que eso también nos ayuda. Otra vez, la suma no necesariamente, pero al menos esto nos ayuda a establecer que pues puedo combinar multiplicaciones con polinomios y derivadas alegremente y no hay ningún problema. Todas las integrales aquí van a converger. ¿De acuerdo? No tengo ningún problema. Bien, entonces, bueno, la idea es, bueno, pues para la demostración, otra vez pues utilizamos esta descomposición, desde luego, y entonces yo ya puedo decir algo más sobre esto, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, para cada J, entonces yo ya puedo estimar, otra vez, esto está definido en todos lados, ¿no? Entonces yo ya puedo estimar 2pi y x para cualquier multiíndice, acá J de x, esto sería el cuadrado, entonces esto es por Plancherel, esto es la alfa o multialfaésima derivada de mj de xi al cuadrado, ¿ok? Ahora aquí hay que recordar que esta es una constante. Para no poner constantes y luego constantes y luego constantes y luego combinar con un 4 y luego con un 2. En análisis hacemos el truco de poner, a ver, cada vez que ponga un menor o igual así medio al tanteo, esto significa esto es menor o igual que una constante por lo que sea. Entonces en vez de poner la constante, pues nomás le ponemos así. ¿Verdad? ¿Vale? Eso nos ahorra gis. O la otra es simplemente ponemos una constante y luego admitir que todas las constantes son diferentes. Entonces no sé qué les confunda menos. Entonces yo creo que esto les confunde más, entonces por eso voy a usar eso. En fin, entonces vamos a ver qué tenemos. Bueno, esto es una constante por otra vez, si tomo alfa derivadas, entonces esto es xi a la menos alfa, bueno, pero al cuadrado, así que es 2 veces el número de derivadas. Ahora, ustedes ya deberían de estar reclamando, esto a lo mejor no converge. Y sí, esto no va a converger, porque o tenemos la bronca en 0, si esto es muy grande, o tenemos la bronca al infinito, si esto es muy chiquito. ¿Okay? Pero no hay que apanicarse. Acuérdense que este mj es la m, pero multiplicada por este corte de tamaño 2 a la j, ¿no? O sea, aquí en realidad no tenemos todos los cis. Tenemos todos los cis de tamaño 2 a la j. O sea, estamos entre, a ver, aquí, como multiplique por 2 a la menos j, o sea, esto es 2 a la j menos 1, y a lo más es 2 a la j más 1. Sí, porque acuérdense que la delta está entre 1 medio y 2. Entonces, si dilato con 2 a la menos j, entonces para que esto esté entre 1 medio y 2, pues sí debe de estar entre 2 a la j menos 1 y 2 a la j más 1. ¿Okay? Así que en realidad no tenemos todo el bonche de integrales, ¿verdad? Y entonces ahora sí. Ok, así pues así ya cambia la cosa, ¿no? Porque entonces esto es menor o igual. También aquí una constante y aquí tengo, a ver, si a la menos 2 alfa, sí es al menos esto. Así que esto es al menos 2 a la j a la menos 2 alfa, así que es 2 a la j a la alfa, ¿verdad? Por menos. Y luego tengo que integrar en este como anillo, ¿no? De tamaño 2 a la j. Pues esto es 2 a la j y como estamos en dimensión d, pues es 2 a la j a la d. ¿Verdad? Porque es lo que tiene las bolas aquí. Y otra vez, estas constantes, pues hay que poner el volumen exacto de la bola, etcétera, pero no me interesa otra vez. De hecho, me interesa cómo decae esto en j. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez, esto es cierto para todo alfa. Esto es para todo alfa. Otra vez, no necesitamos todos, nomás con que necesitemos la L. Y la L es este número, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos ese decaimiento por ahí. Ok. Y si se fijan, si combinamos todos esos en una sola
Bueno, déjenme primero escribir lo que significa esto y luego ya vemos. Esto va a ser, esto implica, de hecho lo podemos escribir un poquito más resumido aquí. No necesitamos con tanta exactitud, ya con ponerle un x a la n por kj de x al cuadrado. ¿Okay? Otra vez, esto sí es la norma a la n y aquí tenemos, pues hay que dividir a la n y lo tenemos medios y un relajo ahí, pero tenemos el cuadrado. Bueno, pero el total de que esto es una suma de estas cosas y cada una se comporta igual, así que esto es, o sea, en realidad esto es menor o igual a cuando tenemos derivadas de orden n, ¿verdad? Así que esto es 2 a la menos j, 2j por n por 2 a la j por d. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos esta primera estimación. ¿Ok? Entonces, como les dije, la que queremos es esta. De hecho, en realidad la queremos primero con esta, pero entonces vamos a ver. Necesito calcular kj de aquí. ¿Cómo le hago? Dices, pues está fácil, pues utilizo Cauchy-Schwarz, ¿no? Entonces, pues tengo kj de x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? De x a la 1 medio, y luego pues multiplicamos por, ahí es un problema porque esta integral es infinito si lo hacemos sobre todo el espacio. Pero bueno, pues otra vez truco, ¿no? Escriban esto como un x a la n por x a la menos n, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener un x a la n y aquí voy a tener un x a la menos n. Ups, pero aquí el problema es que en 0 esto va a diverger. Si la n, o sea, otra vez esta igual no sirve. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo hacemos de dos en dos partes, ¿no? A ver qué tal si primero hacemos esta de aquí. ¿Ya? Si hacemos esa primero, entonces, entonces aquí ya no me interesa porque esta de aquí para x menor o igual que r, esta sí es finita. Digo, depende de r, pero es finita. Esta la puedo estimar porque de hecho ya la tengo acá con n igual a 0, ¿no? Entonces, esta nada más es un 2 a la jd a la 1 medio. Y esta de acá, pues es r a la d, porque es otra vez, es el volumen de la bola de radio d, otra a la 1 medio. ¿Ok? ¿Está bien? Y luego, ¿qué pasa para x grande? Entonces, ahora sí, para x al infinito, bueno, esto otra vez, pues truco barato, ¿verdad? Vamos a ponerle un x a la n, kj de x, ¿okay? De x. ¿Okay? De hecho, y se fijan, lo que voy a hacer es, bueno, ahorita les digo qué es lo que voy a hacer. Entonces, esto es así, obviamente, bueno, lo multipliqué, entonces hay que dividirlo. Otra vez, aquí no tenemos el problema de la singularidad porque x es grande de x. Y otra vez, utilizando Cauchy-Schwarz, déjenme escribirlo mejor de este lado porque aquí va a estar muy amontonado. Entonces, esto es, vamos a ver cómo se ve eso. A ver, vamos a ver, entonces esto es este de aquí al cuadrado, x a la n, k j de x hacia el cuadrado y lo sacamos, es el de x, ahí está, lo sacamos a la 1 medio y luego ahora tenemos, y se fijan aquí está el truco, esto es mayor o igual que r por x a la menos 2n, ¿sí? A la 1 medio, ¿ok? Ahora, ¿qué se necesita para que esta integral converja? Pues lo que se necesita es que 2n sea mayor que la dimensión del espacio, necesitamos que 2n sea mayor que d. Entonces necesitamos que n sea mayor que d sobre 2. Chin, ¿sí tenemos estimaciones mayores que d sobre 2? Sí, porque exactamente es lo que le estamos pidiendo. ¿Verdad? Entonces, si pongo aquí la n, si le pongo exactamente la l, pues tengo justo lo que necesito, ¿no? Pues si le ponemos aquí la l, tenemos justo lo que necesito. 2l, ya, esta ya sé cómo estimarla, ¿no? Esta pues es una de estas de aquí, o sea, esta es 2 a la menos 2jl, sobre 2 pues es nada más jl, y luego tengo un 2 a la jd sobre 2, y luego tengo un r, y la integral de esto pues es menos 2l más d, ¿verdad? Bueno, sobre 2. Así.
Y otra vez, esta integral converge y está bien porque acuérdense que L es mayor que, o sea, 2L es mayor que D, ¿no? Si no, no convergería esta integral. Entonces, por eso le pedimos el D sobre 2. Otra vez, al menos aquí es donde se ve. Sí hay razones un poquito más profundas o sea, no es nada más coincidencia, pero igual aquí se ve. Y muy bien, entonces si se fijan, aquí otra vez otro truco barato de analistas es, yo quiero estimar esta, ¿no? Entonces, pues lo que hago es, pues la separo en dos pedazos. Un pedazo es esta de acá, ¿ok? O sea, un pedazo es esta que hicimos y el otro pedazo es esta otra, ¿ok? Entonces, quiero estimar esta integral sobre todo el espacio euclidiano, entonces la separo en dos, para x chiquito y para x grandote. Ya tengo una estimación aquí. Esta estimación aquí, pues quedamos que era 2 a la j d sobre 2 por r a la d sobre 2. ¿De acuerdo? Y luego esta otra es 2 a la menos jl más jd sobre 2. ¿Verdad? Y luego por r a la menos l más d sobre 2. Entonces aquí uno dice, a ver, si la r es muy chiquita, esto es un número bonito, pero otra vez, acuérdense que este es más grande que este. O sea, para la r muy chiquita, este se me hace demasiado grande. Entonces, esta estimación es inútil. Dice, pero yo quiero que esto sea pequeño, pues agarro una r grandota. Pero luego después, pues se hace grandota esta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuál es el r óptimo aquí? Pues cuando son iguales. Porque o una es mayor que la otra, o las dos son del mismo tamaño. Entonces, ¿cuándo son iguales? Bueno, pues no es muy difícil ver que son iguales exactamente cuando la r es, o sea, tomamos cuando la r es, 2 a la menos j, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues si r es 2 a la menos j, aquí tengo 2 a la menos j por d sobre 2. Y aquí tengo 2 a la j por d sobre 2, así que estos dos se cancelan. O sea, esto me queda una constante. Y es también, ¿no? Porque es justo. Si tengo 2 a la menos j, aquí me queda 2 a la menos jl. Bueno, más, porque tengo un menos. Y se cancela con este. Y luego, igual, sí, pues esto me va a quedar una constante. ¿Ok? Si escojo r igual a 2 a la menos j. Entonces está muy interesante porque lo que tenemos entonces es que todos estos son, tienen la misma cota, ¿no? Entonces, lo que hemos demostrado entonces es para todo j, la integral de kj de x es una constante que no depende de j. Entonces, todos son del mismo tamaño. ¿Ok? Ahora, desafortunadamente, esta no me sirve para esta otra. ¿Ok? Acuérdense que lo ideal es que esto sea finito, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿verdad? Eso es lo ideal. Porque si esta es finita, esto está en L1. Y si esto está en L1, si esta es una función integrable, entonces pues ya vimos, de hecho fue un problema de su tarea, que esto está acotado para cualquier LP, así automático. ¿Ok? Entonces, bueno, esto no lo vamos a alcanzar. Y de hecho, pues si sumamos todas estas, pues o sea, la suma de la misma constante una infinidad de veces, pues me da infinito. O sea, tampoco es, no lo vamos a alcanzar, pero tampoco es que lo esperáramos. ¿Ok? Pero, por ejemplo, podemos hacer esto para todas las derivadas. ¿Ok? O sea, de hecho, puedo tener una estimación para todas las derivadas. ¿Por qué? Porque, otra vez, utilizando Plancherel, yo le puedo poner derivadas aquí si quiero. ¿Ok? Entonces, aquí son derivadas en x, por eso quise poner el subíndice aquí. Acuérdense que observamos que estas eran funciones diferenciables también, ¿no? Que son funciones de Schwartz. Entonces aquí, pues lo único que cambiaría acá es que además de las derivadas en sí con respecto a alfa de la mj, ¿verdad? También vamos a tener las correspondientes derivadas del lado de Fourier, pero del lado de Fourier estas son 2pi y a la xi beta, así, ¿verdad? De xi. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿qué va a cambiar esto? Pues lo que va a cambiar es, voy a tener las mismas estimaciones, excepto que va a haber ahí un beta
multiplicando todo. ¿Verdad? Entonces, esto decrece como x a la menos alfa, pero le estoy agregando un x a la, o un psi, ¿no? Esto decrece como psi a la menos alfa, pero le estoy agregando un beta y un psi a la beta. ¿Ok? Entonces, pues nada más póngale un psi a la beta aquí en todos lados, ¿no? Entonces le pongo un psi a la beta, entonces aquí voy a tener un más beta, bueno, 2 beta. Entonces pues voy a tener un más 2 beta aquí. Bueno, en todos lados vamos a tener un más 2 beta, así que al final de cuentas, pues también voy a tener esto. Entonces, como antes, voy a tener que la integral, ahora si le pongo derivadas, si le pongo derivadas a este, ¿ok? Si le pongo derivadas a este, entonces voy a tener no nada más una constante, pero voy a tener que multiplicar por el j, por el tamaño de beta que me aparecen todos, ¿no? O sea, tenemos todas las mismas estimaciones, nada más hay que ponerle un j beta ahí, ¿no? Entonces ahí se lo ponemos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Ok? Bueno, lo chido de esto, de tener esta derivada, es que no nada más tengo esta estimación para las kj, sino voy a tener estimaciones para las diferencias. O sea, si ahora yo hago algo así como esto, si agarro la integral, pero no nada más de las kj, sino de la diferencia de las kj, no sé, vamos a ponerle aquí un h si quieren, donde h es un punto cualquiera, menos kjx, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ¿qué me dice el teorema del valor medio? Que de x a x más h hay un punto donde esto es igual a la derivada en la dirección de h en ese punto por la longitud o la norma de h. Y las derivadas todas están estimadas, bueno, pues todas son derivadas, ¿no? Entonces, todas están estimadas por esto. Así que a la hora de integrar, pues esto me va a quedar una constante por h, por el tamaño de las derivadas. Pues, y como no necesito una, pues va a ser una. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es bonito, porque tengo esto, tengo esta estimación y tengo esta estimación. ¿Ok? ¿Y esto qué me va a decir? Ah, ok. Otra vez. Yo no puedo esperar tener una estimación para kj. O sea, otra vez nuestro deseo, ¿eh? O sea, nuestro deseo, así, nuestra fantasía. Nuestra fantasía, ¿ok? O ¿cómo dice el meme? Expectativa y realidad, ¿verdad? O sea, nuestra expectativa es poder tener algo así, ¿verdad? Pero la realidad, pues, es otra, ¿ok? Pero lo interesante es que la realidad es que sí puedo estimar diferencias. O sea, aquí puedo estimar las diferencias así. Déjenme ponerle aquí un y, ¿ok? Y un k de x, ¿ok? De x. Y lo que voy a hacer es, acuérdense, ¿cuál es el problema en estas cosas? El problema es en cero. ¿Sí se acuerdan? Porque nosotros tenemos estimaciones, pero que funcionan solo lejos de cero. Entonces, a ver, quiero evitar aquí las singularidades, ¿no? Entonces, quiero evitar que esto sea cero, entonces vamos a ponerle un mayor que... Otra vez, no importa mucho aquí qué número le pongamos, vamos a ponerle 2. ¿Ok? A ver, vamos a estimar esto. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que voy a hacer es... esto, bueno, yo sé que la k... Otra vez, esto es como distribuciones, pero si se fijan la k... Bueno, acuérdense, ¿no? O sea... La cosa era esta. La cosa es que la k es la suma de todas las kj, pero todas estas kj son funciones. Y son funciones diferenciables. Entonces, lejos de cero, esto se comporta como una función. O sea, esto se comporta como una función. Donde la puerca torce el rabo es en cero. Entonces, tengo que evitar el cero aquí. Sí, el cero de alguna manera es una singularidad para estas cosas. Sí, pero si y es 0 es k menos k y me da 0. Sí, ¿no? Pero igual, pues se lo podemos quitar. ¿Ok? No cambia mucho porque en el caso 0, pues tenemos lo mismo. Entonces podemos suponer que da 0. Pero el punto es ese. El punto es que quiero evitar los ceros en cada uno de estos.
¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué vamos a tener? Bueno, entonces esto aquí, otra vez, fuera de cero, esto se comporta como una función, porque cada una de estas son funciones. Y entonces, puedo estimar esto simplemente tomando la suma sobre todas, ¿no? Acuérdense que esta es una suma de menos infinito a infinito. Y entonces voy a tener aquí la integral para x mayor o igual que 2y de cada una de estas diferencias. ¿Ok? Bien. Entonces, acuérdense, ¿cuál es el problema de tener una suma de menos infinito a infinito? Acuérdense que este j nos daba el tamaño de las xis. Entonces, para j, cuando va a menos infinito es cuando nos acercamos a cero. Y para j, cuando se va a infinito es cuando estamos lejos de cero. ¿De acuerdo? Y el problema, de hecho el problema de estas cosas es que siempre nos tenemos que separar entre cerca de cero y lejos de cero. ¿Por qué? Porque luego estas cosas o sí convergen cerca de cero, pero no lejos de cero. O al revés, convergen lejos de cero, pero no cerca de cero. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ese mismo problema. Entonces aquí voy a tener que separar esta suma en dos. ¿Ok? Entonces voy a separar esta suma en dos. Una de ellas es para los j's muy negativos. ¿Ok? Entonces aquí como el que la rifa es el 1 sobre y, y ya, pues ya dijimos que el y, vamos a quitar el caso y igual a 0. Entonces vamos a tener el caso cuando estos son menores, y dejen ponerles aquí 1 sobre y, ahorita van a ver. Y luego para 2 a la j mayores de 1 sobre y. ¿Ok? O pueden poner un menor igual ahí, porque esto podría ser una potencia. Podría ser la coincidencia de que esto fuera una potencia de 2. Lo dudo, pero bueno, en fin. ¿Ok? Entonces, si se fijan, esto me da todos los sumandos, donde 2 a la j es menos que esto. Y esto me da todos los sumandos a partir de ellos. O sea, separé. Acuérdense que es una suma infinita de los dos lados. Entonces, separé en un punto donde esto tiene tamaño 1 sobre y. Entonces, para y muy chiquitito, pues tengo un chorro de términos acá. Y para y muy grandotote, pues en realidad tengo puros negativos prácticamente, ¿no? Bueno, ok. Entonces vamos a ver cómo estimamos cada una. Entonces, para la primera suma, lo que voy a hacer es, o sea, para la primera suma, ¿ok? Para la primera suma es ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo siguiente, a ver, vamos a ver. Entonces tenemos 2 a la j menor o igual que 1 sobre y luego tenemos esta integral de kj de x menos y menos kj de x. Y aquí para estimarla, pues voy a utilizar mis relucientes estimaciones así, ¿no? Porque otra vez, esto es la j chiquita. Entonces aquí tengo una j, así que si j chiquito, esto me da una buena estimación. Entonces vamos a ver cómo está aquí el asunto. Entonces tengo que esta integral es una constante por la y, ¿verdad? Y luego por un 2 a la j. Entonces, a ver, aquí es la suma hasta 2 a la j de 1 sobre y. Entonces aquí tengo un 2 a la j. Entonces la suma de menos infinito hasta el j, tal que esto sea igual a 1 sobre y. ¿Esta suma cuánto da? De hecho, ¿se han fijado de qué tamaño son estas sumas? ¿Ok? Pues para todos los términos negativos, la suma de todos los términos negativos te va a dar 1. Ok. Y luego van a ser pues un número finito de potencias de 2. Exacto. ¿Y esa cuánto va a ser? Pues la más grande, ¿no? Si se fijan, la gracia de la suma de las potencias, al cuadrado, etcétera, así hasta 2 a la algo, es que esto me da 2 a la... ¿Sí, verdad? Entre 2 menos 1. Entonces me da la potencia más grande, básicamente. Así que esto es más o menos de tamaño. Esto es más o menos de tamaño, pues la potencia más grande. Y la potencia más grande es justo esta. ¡Ah! Justo el tamaño que quiero para que esto me dé una constante. Entonces toda esta sumota la puedo controlar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver. Ya, si tenemos suerte, deberíamos de poder controlar esta también. ¿Ok? Obviamente, no puedo utilizar la misma... De hecho, ¿qué hago aquí? No puedo utilizar la misma
estimación. ¿Por qué no puedo utilizar la misma estimación? Porque si ahora le pongo el 2 a la j aquí, ahora el 2 a la j se está yendo a infinito, así que esto no va a converger. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en ese caso? ¿Qué hago en ese caso? No, pues aquí lo que hago es, utilizo esta otra. ¿Ok? Pero si se fijan, no necesito esta otra con todos los x. Porque acuérdense que esto en realidad es así. ¿Ok? Entonces lo que puedo hacer es, bueno, esta es menor o igual. ¿Ok? Que ok, la diferencia, o sea, la diferencia no me sirve de nada porque estamos en jotas grandes. Pero entonces, bueno, no vamos a estimar la diferencia, vamos a estimar así a la brava toda la integral de kj. Pero otra vez no son todos los x. ¿De qué tamaño van a ser estos x? Pues si se fijan, este x es mayor que 2 por y. Y luego x menos y, si la x es mayor que 2y, pues x menos y va a ser también mayor que y. O sea, estas dos integrales están solo en el rango cuando x es mayor que y. ¿Ok? ¿Acaso tengo una estimación para x mayor que y? Sí, aquí está, ¿verdad? Además que aquí tenemos una r, pero justo aquí tenemos esta, ¿no? Si reemplazo la r por la y, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué tenemos? Tenemos justo, a ver, vamos a ver, tenemos, bueno, déjame escribirla aquí arriba. Otra vez esto va a estar medio amontonado momentáneamente porque necesito esta de acá. Bueno, que de hecho era la de aquí, ¿verdad? Pero bueno, igual la tenemos aquí a la mano. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, que es cada una de estas, entonces esto es, a ver, esto es la suma 2 a la j mayor que 1 sobre y. Entonces tengo un 2 a la menos jl, y luego tengo un j a la d sobre 2, y luego tengo la r es 1 sobre y, ¿no? A la menos l más d sobre 2. ¿Ok? ¿Mande? La R, sí, la R es Y, sí, perdón, sí, la R es Y. De hecho, qué bueno, porque no iba a jalar así. Okay, muy bien. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, bueno, entonces ahora sí ya voy a borrar este. Ya lo usé, así que... Disculpe, la L es fija, ¿verdad? Sí, la L es, otra vez, la L, sí, la L es fija, es esta. Ah, ok. La L siempre es la misma número, ¿no? Y eso es para cada Entonces aquí, a ver, aquí ya me estoy poniendo nervioso porque, a ver, tengo un y a la menos L más d sobre 2 y luego tengo esta suma para 2 a la j a infinito. Esta diferencia es cercana a 0, ¿no? A ver, vamos a ver, porque esto es menos L más d sobre 2 a la j, o si quieren pónganlo así, y a ver, chin, para que esto converja, esto debería ser positivo. Ah, sí, pero la L es mayor que d sobre 2. Sí. Que por eso la escogimos así. Así que sí, esto converge. Sí. Esto converge, y acuérdense, cuando tenemos al revés, tenemos una convergencia. Otra vez, el tamaño de esta, pues es el tamaño del primero, ¿no? O sea, esta converge y tengo un menos L más d sobre 2. Y aquí voy a tenerlo así, 1 sobre y a la esta, ¿no? A la menos L menos d sobre 2, que es justo la misma que esta, ¿no? Entonces, ahí está, es una constante. Chido. Si D es par, todo se me hace 0. Si D es par, por eso es que agarramos el mayor. Por eso, entonces, o sea, D sobre 2 es un entero y L es D sobre 2. No, porque es el mayor a D sobre 2. No hay mayor igual. Ah, Sí, si D es par, L es D sobre 2 más 1. Sí, por eso es que escogemos el siguiente, ¿no? Sí, si no, de hecho, si no ninguna de estas converge, tampoco las anteriores, ¿no? Porque siempre teníamos el L menos D sobre 2. Sí, necesitamos que esto sea estrictamente positivo para que todas estas series converjan. Entonces, aquí llegamos. Entonces, llegamos a la siguiente estimación. Entonces, por lo tanto, aquí está nuestra realidad, ¿verdad? Por lo tanto, ok, no podemos estimar la integral de K,
pero podemos integrar pues, para todo x y y en RD, la integral para los x más grandes que y, de k de x menos y menos k de x, esto sí lo podemos estimar. O sea, no puedo estimar la integral de k, pero sí puedo pero sí puedo estimar la integral de esta diferencia. Y aparte, independientemente de y, porque esta es una constante, muy constante. No depende de y ni de x. Bueno, de x no puede depender porque esto no depende de x. Pero no depende de y. Esto es uniforme. Sí, de hecho aquí no tiene sentido esto. Entonces, para todo y, esto no depende de y. Bien. Bueno, la pregunta es, ¿esto es suficiente? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Ustedes qué creen? Pues tendrían que creer que sí, si no, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Imagínense perder toda la hora para decirles algo, pues esto no nos sirve. Sí. ¿Ok? Y mañana lo vemos. Entonces continuamos mañana. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Marcinkiewicz falleció durante la Segunda Guerra y no se sabe exactamente cómo, o sea, simplemente desapareció. No van a encontrar un teorema de Marcinkiewicz posterior a 1939, porque cuando empezó la guerra, Marcinkiewicz era polaco, pues nadie sabe qué pasó con él, ¿no? Simplemente pues dejó de... Bueno, estuvo preso porque hay un teorema de Marcinkiewicz que vamos a ver mañana, que se lo mandó en una carta a Zygmunt, de quien vamos a hablar mañana. Y eso es lo último que se tiene de Marcinkiewicz, un teorema en una carta, ¿no? Y que de hecho ni siquiera la demostración de Marcinkiewicz. Pero bueno, mañana vemos. Pero bueno, son una historia triste. Una historia triste para empezar bien el día, ¿no? Bueno, gracias, ¿no? Mañana.